Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos viendo el tema de las recetas. Esta es una herramienta con la que cuenta Codesys, es muy importante y muy útil y le podemos sacar mucho provecho. La idea del video es crear recetas desde cero, trabajar con la librería que maneja Codesys, también con las visualizaciones y por último exportar las recetas como archivos de texto para poderlas almacenar en nuestra computadora y también poder nosotros importar esos archivos desde nuestra computadora hacia nuestro dispositivo. Con lo que estaremos trabajando es con el PLC virtual, pero en caso de que ustedes trabajen con un PLC, un dispositivo real, un dispositivo físico, también les puede funcionar. Vamos a ver primero unos conceptos y después pasaremos al software a realizar los ejercicios. Bueno, vamos a comenzar. Normalmente cuando escuchamos la palabra receta, pues lo primero que se nos viene a la mente es relacionarlo con comida. En este caso, pues los ingredientes necesarios y los pasos necesarios para lograr un platillo en específico. En este caso yo estoy poniendo como ejemplo la elaboración de galletas. Aquí vemos los ingredientes necesarios y después faltaría el procedimiento para lograr este platillo. Pero cuando hablamos ya del sector industrial o en este caso de la programación, las recetas tienen normalmente datos agrupados como parametrizaciones de las máquinas o datos de producción de algún producto en específico. Y aquí es donde empieza el concepto o lo importante de una receta. Un ejemplo, tenemos una línea de producción en la que estamos elaborando pan. Al inicio tenemos una mezcladora en la que ya se van, valga la redundancia, mezclando los ingredientes y al final nos da la forma de nuestro producto, de nuestro pan. Después pasa por un horneado para lograr nuestro producto terminado. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos todos estos parámetros necesarios en nuestras máquinas para lograr este producto que es galleta de chocolate. Tenemos dos etapas, la etapa del mezclado 1 y la etapa del mezclado 2. Cada etapa tiene su velocidad específica, su duración y el sentido de giro del motor que realiza el movimiento del mezclado. Después tenemos la etapa 2 con sus velocidades, el tiempo y el sentido contrario, aquí ahora hacia la izquierda. Por último tenemos el horneado, aquí dice duración en horno 5 minutos. Entonces estos valores, estos parámetros necesarios para lograr nuestro producto, que en este caso es galleta de chocolate, se le llama receta. ¿Ok? Este sería el concepto de receta hablando ya en el sector industrial o en este caso de programación. No es tanto como que agrega tal ingrediente en este paso, agrega este otro ingrediente, sino es los valores de las distintas variables de los dispositivos que intervienen en nuestro proceso. Después, imaginemos que queremos agregar otro producto. Este otro producto tiene diferentes valores de los parámetros. En este caso, la velocidad de mezclado es menor, el tiempo es menor, el sentido de giro es el mismo. En la velocidad de mezclado la segunda etapa es mayor, el tiempo es menor, el sentido de giro también es hacia la izquierda y la duración del horneado es mayor. Entonces, esta sería otra receta para otro producto, en este caso galleta de mantequilla. Espero que se logre entender un poquito el concepto de las recetas. Van a decir, pero ¿por qué podría ser importante? ¿En qué nos puede ayudar? Más que nada es en ahorrar tiempo, porque imagínate que tú cambias de receta, ahora vas a hacer otro producto, imagínate que tienes que cambiar por 100, por 5, hacia la izquierda o hacia la derecha, y cada uno de estos parámetros estarlos cambiando, pues la verdad sí no es tan productivo. Ahora imagínate que en lugar de tener solamente dos productos tienes 10, 20, 30 productos. Se te pierde la hoja donde tienes guardadas todas las recetas, todos los parámetros, todos los valores y puede resultar un problema. Estos nada más son poquitos parámetros. Habrá máquinas, equipos que necesitan muchos parámetros, intervienen muchos dispositivos, ya sea de presión, de temperatura, de velocidades, de corrientes, en cuestiones de luminosidad, en cuestiones de X variable, pero cada producto va a requerir diferentes parámetros. Entonces ahí es donde cada producto requiere su receta, es decir, su conjunto de parámetros determinado.
Vamos a ver cómo hacer esas recetas, vamos a trabajar. Espero que haya quedado un poquito claro el concepto o la idea del por qué a veces puede resultar importante realizar una receta. Vamos a pasar a Codesys. Bueno, aquí ya estamos en Codesys, como pueden ver. Ya creamos un proyecto, le llamamos práctica-45. La versión de Codesys que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16 y el dispositivo que elegimos es Codesys Control Win versión 3x64. El lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos Ladder. Ok, ya creamos 4 variables, como pueden ver aquí, todas son de tipo entero. Además, creamos una visualización con un campo numérico para cada una de esas 4 variables. Simplemente así rápido mencionar que debemos de referenciar cada una de los campos numéricos a cada una de las variables en variables de texto. Aquí simplemente elegimos la variable que queremos hacer referencia y después en la parte de abajo en configuración de entrada un mouse clic, aquí elegimos escribir variable, lo agregamos y seleccionamos estas opciones que viene siendo predeterminado y utilizar variable de salida de texto que corresponde a esta variable que ya indicamos en la parte de arriba. Se repite esos mismos pasos para cada uno de los 4 campos numéricos. Ahora vamos a irnos directo a las fórmulas o recetas. En aplicación le damos clic derecho en agregar objeto y después en gestor de fórmulas o de recetas. Yo le llamo recetas, de hecho por aquí la traducción dice Recipe Manager, que viene siendo administrador de recetas, y le damos en agregar y de esta manera ya creamos nuestro gestor de fórmulas o gestor de recetas. Tenemos 2 pestañas. En la primera pestaña vamos a elegir el tipo de guardado como textual. La ruta del archivo la vamos a dejar en 0 para que nos guarde nuestras recetas internamente en un espacio de memoria que le asigna en nuestro dispositivo, que es PLC Logic. Y después aquí seleccionamos la extensión del archivo. Vamos a dejar que sea solamente .txt. Separador, elegimos coma y aquí tenemos 5 y estas 7 opciones que nosotros podemos elegir de qué dato queremos almacenar en nuestra receta. Aquí vamos a dejarlo así como aparece, solamente la variable y el valor actual. Ahora en generalidades, muy importante seleccionar esta opción, administración de fórmulas en el PLC, y esta fórmula de guardar fórmula, esta opción de guardar las modificaciones de fórmulas automáticamente en los archivos de fórmulas vamos a eliminarla porque nosotros vamos a tener control sobre el guardado con unas opciones tanto en la visualización como en nuestro programa haciendo uso de las librerías. Entonces quitamos esta palomita y todo lo demás lo dejamos igual. Ahora sí nos vamos a gestor de fórmulas, clic derecho, agregar objeto y vamos a agregar una definición de fórmula. Le vamos a dejar el nombre que aparece por default de recipes. Le damos en agregar y se fijan, nos aparecen varias columnas que corresponden a las que habíamos visto en el gestor de fórmulas. Entonces aquí nos aparecen todas, pero cuando nosotros guardemos solamente se guardarán las que habíamos elegido en la parte de aquí, columnas seleccionadas. Ahora vamos a ir agregando cada una de las variables que nosotros necesitamos almacenar. Aquí pues vamos a agregar la 1, el dato 2, el dato 3 y por último la cuarta variable. Aquí ya tenemos nuestras 4 variables que nosotros queremos almacenar en nuestras recetas. Ahora ya creamos el gestor de fórmulas, ya creamos la definición de fórmula. ¿Qué necesitamos? Pues crear nuestras recetas o nuestra fórmula. Le damos clic derecho en cualquier área de trabajo, seleccionamos la opción de insertar fórmula y aquí simplemente es darle el nombre que nosotros queremos. Yo le voy a poner la primera receta 1, después voy a volver a insertar otra, receta 2 y por último insertaremos otra que será receta 3. De esta manera, si nosotros nos vamos hacia la derecha, vemos cómo se va creando una columna para cada una de las recetas que vayamos creando. Ok, de aquí hasta aquí ya creamos nuestro gestor de fórmulas, nuestra definición de fórmulas y 3 recetas, además de que agregamos las variables que nosotros ocupamos.
Ahora nos vamos a ir a la visualización. Primero trabajaremos con la opción que aparece aquí. Cuadro de herramientas de visualización. Agregamos un rectángulo. ¿Cuáles son estas opciones? La de guardar nuestras recetas y también la de cargar nuestras recetas a las variables de nuestro PLC. Ok, entonces podemos poner primero guardar receta 1. Aquí seleccionamos, nos vamos a donde dice on mouse click, ejecutar un comando interno, lo agregamos y ahora aquí elegimos la opción de guardar una fórmula en un archivo que viene siendo una receta, y ahora debemos de elegir este recuadrito del más. De esta manera ya se agrega nuestro comando save recipe as. En primer parámetro aquí nos indica nombre de la definición de la fórmula. ¿Cuál es la definición de la fórmula? Recipes, es el que elegimos que nos aparecía por default. Muy importante, aquí tenemos que poner apóstrofe, recipes y terminar con apóstrofe. Después nombre de la fórmula, importante, apóstrofe, el nombre de nuestra fórmula o nuestra receta y terminamos con apóstrofe. De esta manera, cuando nosotros presionemos este botón, los valores que tengan estas variables en nuestro PLC se almacenarán en nuestra receta. Ok, vamos a copiar y pegar para hacer el guardado de la receta 2 y también el guardado de nuestra receta número 3. Entonces ya cambiamos aquí el texto, pero pues falta lo más importante, cambiarlo en esta parte. Y por último el tercero. Aquí ya tenemos un botón para cada una de esas. Ahora vamos a agregar otro. Ya tenemos uno para guardar los valores actuales de nuestro PLC en nuestra receta, pero si queremos pasar los valores de nuestra receta a las variables de nuestro PLC, pues tenemos que ejecutar otro comando, y ese comando es cargar receta. Primero vamos a comenzar con la 1. Nos vamos hacia abajo también, on mouse click en configurar, ejecutar un comando interno, lo agregamos y después aquí es cargar una fórmula desde un archivo. Presionamos el más y fíjense aquí el comando que aparece, load recipe from. Igual, nombre de la definición de la fórmula, la definición es esta. Y en el segundo parámetro, nombre de la fórmula, receta 1, le damos en aceptar. Igual, vamos a copiar y pegar, presionamos un 2, después aquí un 3, cambiamos el texto, pero nos falta lo más importante. Aquí en el segundo parámetro elegimos un 2 y en el segundo parámetro también elegimos un 3. Ok, aquí vamos a hacer simplemente esto, una alineación, igualar las distancias verticales. Ahora cada uno, alineación hacia la parte superior, alineación hacia la parte superior y alineación hacia la parte superior. Aquí ya simplemente estos los alineamos verticalmente. Ok, bueno, entonces ya tenemos un botón para guardar nuestra receta y para cargar cada una de nuestras recetas. Iniciamos la sesión, le damos en aceptar, esperamos a que cargue nuestro proyecto en nuestro PLC virtual. Ok, vamos a esperar, ya está cargando y nos regresamos aquí a nuestro proyecto. Ahora vamos a elegir aquí, vamos a escribir un 1, un 1, un 1 y un 1 y vamos a guardar esto como receta 1. Se fijan, aquí ya me aparece el nombre por default. Esta es una dirección, una dirección interna de nuestro dispositivo, en este caso nuestro dispositivo virtual. Le vamos a dar en guardar, dice que ya existe, que si queremos sobreescribir le ponemos que sí. Ahora vamos a escribir un 2, un 2, un 2 y un 2. Ok, vamos a ponerle en guardar, ya nos aparece el nombre por default porque nosotros recordemos que lo habíamos configurado así. Le decimos que sí lo queremos guardar,
Y por último un 3, un 3, un 3 y un 3. Le damos en guardar. Le ponemos que sí. Ahora, ¿cómo cargamos los valores de las recetas? Aquí ya almacenamos los valores actuales de nuestro dispositivo en cada una de nuestras recetas. Ahora, si yo quiero cargar los valores de mi receta a mi dispositivo, a mi PLC, se fijan aquí el valor actual de mi PLC es 3. Si yo pongo cargar receta 1, le pongo en cargar, vean cómo se actualizan mis valores. Ahora en cargar receta 2, se actualizan los valores, cargar receta 3 y se actualizan mis valores. Ok, ¿qué pasaría si yo apago y enciendo mi PLC con un reset? Esto lo podemos simular con un reset caliente. Se fijan, mi valor se va a 0. ¿Por qué? Porque son variables locales, no son variables retentivas ni persistentes. Recordemos que ese tipo de variables soportaban el apagar y prender el PLC y también descargas de nuestro programa. Entonces si yo aquí le doy en run, me regreso al programa. Si yo cargo la primera receta, se fijan cómo está en 0, todo en 0. Si yo cargo la primera receta, vean cómo se cargan mis valores. Si yo cargo la segunda receta, se cargan mis valores. Y si yo cargo la última receta, la tercera, se cargan los valores. Ahora, eso fue un apagar y prender. Un reset en frío corresponde a una descarga de mi programa. Me voy en línea, ya le dimos el reset. Si yo cargo la primera receta, vean cómo permanecen mis valores. Si yo cargo la segunda receta, permanecen mis valores. Y si cargo la tercera, permanecen mis valores. Entonces, de esta manera nosotros estamos liberando espacio de memoria de nuestro PLC. Habrá algunos PLCs que tienen un espacio destinado para las variables retentivas y persistentes. Entonces, así creando recetas, además de liberar espacio de memoria, también es una manera muy sencilla y muy fácil de mandar llamar los parámetros necesarios para algún producto en específico. Así, ahora vamos a correr el producto 1, pues cargar los valores del producto 1. Ahora el producto 2, carga los valores del producto 2 y por último el tercero y carga los valores del producto 3. Ahora esto es directamente aquí en la visualización. También existe una librería. Nos vamos a administrador de bibliotecas. Aquí en agregar biblioteca seleccionamos la opción de avanzado y aquí escribimos Recip. Elegimos Recip Management, le damos doble clic y ahora la visualización la vamos a quitar. Vamos a hacer esto un poquito por acá. Nos vamos a nuestro programa. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, insertar una red. Ahora aquí en Enable agregamos un módulo con Enable. Es insertar llamada de módulo con en. Y aquí en la opción de Recip Man Commands le damos doble clic. Le damos el nombre que aparece por default, _0, le damos en aceptar. Pero tenemos que mandar llamar cada uno de los métodos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí ya vamos a elegir uno que se llame save, read and save recip as, que este comando es, si recuerdan, es parecido al que habíamos visto aquí. Save recip as, ok. Ahora, aquí vamos a darle B. Vamos a crear una variable de tipo booleano y lo mismo, recip definition name. Recordemos que en la visualización tuvimos que poner y aquí era recips, igual con apóstrofe. Recip name, que es el nombre de nuestra receta. Y aquí en file name tenemos que elegir el nombre que le queremos dar a esta receta. Entonces aquí sería receta 1.recips.txt y terminamos con apóstrofe. Y así sería el nombre del archivo, cómo lo guardaríamos. Aquí vamos a elegir una variable nada más, wread save. Este es un número que nos va a aparecer en caso de haber un error.
Y en caso de un error, pues nosotros ya podríamos monitorear directamente aquí dándole doble clic, documentación. Aquí en la parte de abajo podemos, por ejemplo, le damos clic aquí y aquí nos aparecen algunos valores. Está en hexadecimal. Simplemente el valor que nosotros tengamos aquí en decimal lo convertimos a hexadecimal y ya tendríamos manera de ver de qué se trata el error que nos vaya apareciendo en caso de tenerlo. Ok, ahora nos vamos a ir en línea. Aquí ya estamos en línea. Ahora vamos a poner, por ejemplo, aquí en la visualización, vamos a cargar la receta 1. Ahí está la receta 1. Nos regresamos a nuestro programa. Aquí vamos a elegir un 111. Le damos clic derecho, escribir todos los valores. Vean cómo ya está un 111. Ahora yo le voy a dar aquí un save. Clic derecho, escribir todos los valores. Ya se guardó. Si yo aquí tengo un 0, quiere decir que se ejecutó de manera correcta, sin ningún error. Le vamos a quitar el save. Ok, aquí ya lo quitamos. Si yo me voy a la visualización, yo ya tengo un 111. Yo voy a cargar la receta 2. Vean cómo ya se cargó la receta 2. Voy a cargar la receta 3. Y ahora voy a cargar la receta 1. Vean cómo ya se guardó un 111. Yo no presioné este botón, o sea, ya hice lo mismo que hicimos con estos botoncitos. Ya lo hicimos, pero desde aquí. Ok, entonces se fijan, esta es una manera de usarlas tanto en la visualización como también usarlas directamente en nuestro programa. Aquí ya sería cuestión de cada quien de crear una lógica. Por ejemplo, imaginemos que queremos un botoncito que se llame ver receta 1 y otro ver receta 2. Ok, y si presionamos un botón, vamos a ponerle aquí un move. Vamos a ponerle que se llame receta 1 y que lo guarden st receta. Y si presionan el otro, que cargue un receta 2 en st receta. Y ahora aquí, ¿cómo va a guardar este valor? Pues aquí vamos a ponerle que cargue el nombre de la receta que esté actualmente y que el nombre que le va a dar al archivo, pues tenemos que hacer aquí un uso de una función que se llama concat para concatenar tanto el nombre de la receta como la extensión. Aquí vamos a ponerle un true para que siempre esté ejecutándose. Entonces sería el nombre de nuestra receta. Se fijan, aquí es receta 1. Y después aquí tenemos que elegir .recipes.txt con apóstrofe. Y lo vamos a almacenar en st file name. Ok, y lo pegamos aquí. Le vamos a dar aquí otra vez en línea. Nos vamos en línea. Y de esta manera ya podemos agregar nosotros una lógica que, dependiendo de si está seleccionada una receta, la 1, la 2, la 3, pues ya nosotros podemos guardar los archivos dependiendo de cuál receta esté seleccionada. Aquí yo, por ejemplo, voy a seleccionar la receta 1. Vean cómo ya el nombre que yo estoy buscando es el de la receta 1 y el archivo va a guardarlo como receta1.recipes.txt, que es la función de esta concatenación que acabamos de hacer aquí arriba. Ahora yo aquí le voy a poner, por ejemplo, un 1111, control F7, ya cargamos ese valor. Nos vamos hacia abajo y le doy en save. Control F7, no me marca error. Quito el save. Me voy a visualización. Vean cómo ya está el valor actual 1111. Yo voy a cargar la receta 2 y ahora voy a cargar la receta 1. Y vean cómo ya se guardó mi valor. Ok, haciendo uso de pues ya un poquito de lógica, pero trabajando con
la librería de las recetas. ¿Okay? Entonces esta es una manera de hacerlo. Ya es cuestión también de cada quien lo que queremos lograr. Otra función aquí es, por ejemplo, yo aquí puedo quitar ponerle punto, y fíjense todas las que tenemos aquí a la mano: crear receta, eliminar receta, obtener los errores, los nombres de las recetas, los valores de las recetas, cargar una receta, que viene siendo esta de load recipe, vendría siendo esta opción. Si se fijan aquí que dice el comando, ¿cómo se llama? Load recipe from. Ok, entonces ya es cada quien el nombre que nosotros le queremos dar, y las librerías que nosotros necesitemos. Ahora, lo que mencionábamos por último, cómo nosotros podemos pasar estos archivos a nuestra computadora. Nos podemos ir aquí a dispositivo, aquí en la parte de PLC Logic, le damos a dar en actualizar, y vean cómo aquí nos aparecen nuestras 3 recetas. Se fijan, de hecho aquí nos aparecen en la hora a la que han sido modificadas. Ahorita son la 1:30 de la tarde. La última que modificamos, que es con la que hemos estado haciendo pruebas, es la receta 1, y la receta 2 y la receta 3 pues las creamos hace 10 minutos. Ahora podemos hacer esto, seleccionarlas las 3 juntas y pasarlas a alguna carpeta de nuestra computadora. Yo en este caso pues está aquí en documentos, en unas carpetas que yo tengo aquí creadas. Le voy a decir que se guarden, y aquí se acaban de guardar ya mis 3 recetas como con terminación o extensión .recipes.txt. Ahora yo me voy a ir a la carpeta esa que acabo de crear, y mis recetas son estas. Estas no, porque estas tienen otra extensión. De hecho estas son otras que había creado aparte. Le voy a dar aquí en clic derecho en propiedades para que vean cómo corresponden a otra extensión .txt recipes. Se fijan, y estas otras pues son simplemente .txt, que son las que acabamos de crear. Le voy a dar doble clic, vean cómo aquí aparece el nombre de mi variable plc-prg.dato1, coma, porque es lo que elegimos nosotros como separador, y después tenemos el valor actual, en este caso 1111. Ahora yo aquí le voy a poner un 1, le voy a dar en guardar. Aquí tenemos ahora ahora le voy a poner un 222, le voy a dar en guardar, y aquí en el 3 voy a elegir un 333 y le voy a dar en guardar. Ok, se fijan, entonces de esta manera yo aquí tengo mi respaldo, yo esto los puedo guardar, y el día de mañana ¿cómo yo puedo pasarlos? Pues simplemente aquí le voy a dar en actualizar, vean cómo aquí cambiaron los valores, elijo la receta 1, la receta 2 y la receta 3, y aquí presionamos esta flechita, los pasamos, nos dice que ya existe, que si lo queremos reemplazar le voy a poner que sí y que sí. Vean cómo aquí también ya cambiaron el tamaño en sí. Ahora vamos a mandarlos llamar, nos vamos a la visualización, vamos a cargar la receta 1, le damos en load, vean cómo ya se modificó, ahora es un 1. Ahora la receta 2, recordemos que era 222 el primer dato, y la receta 3 era 333 el primer dato. Ok, de esta manera vean cómo ya creamos las recetas, el gestor de fórmulas, después la definición de fórmulas, creamos 3 recetas, dimos de alta 4 variables, que vienen siendo estas 4 variables, y en nuestra visualización agregamos botones para guardar cada una de nuestras recetas, receta 1, receta 2, receta 3, y cargar cada una de nuestras recetas. Hicimos lo mismo en nuestro programa con las librerías, agregamos la librería de Recipe Management. Después a nuestro programa trabajamos solamente con esta Read and Save Recipe As. Ya sería cuestión de que ustedes también hagan pruebas dependiendo de la necesidad que tengan. Y por último pues ya pasamos, accedimos al donde están guardadas en el espacio de memoria que le da a nuestro dispositivo destinado para esto de las recetas en PLC Logic. Le dimos en actualizar,
aquí aparecían ya nuestras 3 recetas y ya nosotros simplemente las guardamos en alguna carpeta de nuestra computadora. Se fijan aquí, pues yo simplemente accedí a la carpeta, en este caso práctica 45 recetas, y aquí ya seleccioné todas las 3, las pasamos, las modificamos directamente de nuestra computadora con el bloc de notas, las cargamos y ya vimos cómo sí se van cambiando los valores. Entonces esta es una manera de tener respaldo de todas las variables, de todos los datos que nosotros lleguemos a considerar importantes en nuestro dispositivo. Y si el día de mañana llega a pasar un apagón o que pase algo, que alguien llegó y le movió y se pierden todos los parámetros, pues nosotros simplemente podríamos llegar con nuestro archivo de textos, pasarlo a nuestro PLC, a nuestro dispositivo y cargarlo así como lo acabamos de hacer. Entonces la verdad se me hace una herramienta muy importante, que si le sacamos el provecho, de verdad que nos puede ayudar demasiado. Entonces hasta aquí sería todo este video, espero que les sea de utilidad. Los invito pues de nuevo a practicarlo, a trabajar con esto que acabamos de hacer, y en caso de alguna duda pues la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias. En caso de que no estén suscritos, les pido suscribirse, y pues si les gustó el video, un me gusta, de verdad que nos ayuda bastante. Muchas gracias y que estén muy bien.